Ya. Entonces por fin podemos entrar en la materia que para mí es más interesante, que tiene que ver la relación entre los límites y derivadas para poder representar funciones y hacer un estudio gráfico lo más exacto posible. Para en este caso vamos a estudiar lo que son los dominios recorridos, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, monotonía, continuidad y representación gráfica. En el caso de continuidad, en otro video, vamos a dejarlo aquí como marcado con un asterisco, en otro video vamos a ver un tipo de discontinuidades que de las funciones, ya que se resuelve con un teorema, que es el teorema de Bolzano, que después lo voy a explicar bien qué es lo que a qué refiere. Pero por mientras quedémonos en continuidad, y básicamente es decir si la función es continua o no en un punto respectivo, que ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Entremos a las definiciones. El dominio, ¿cierto?, son los valores por los que la x está definida, o más bien por lo que la función está definida. El recorrido son los valores que toma f de x. Ya esos son definiciones que nosotros manejamos desde siempre, eh, desde hace muchos cursos que manejamos estas definiciones. Después quise entrar en esto que son las funciones polinómicas y diferenciarlas con lo que son las funciones racionales. ¿Por qué? Porque las polinómicas, a diferencia de las racionales, su dominio son todos los reales. ¿Ya? Atención con eso. También hay un teorema que dice de que las funciones polinómicas tienen dominio en todos los reales. A diferencia de las racionales, que a pesar que están compuestas de dos polinomios, ¿ya?, estas están definidas dentro del margen de lo que me diga lo que me diga el denominador, ¿cierto? De lo que me diga el denominador respecto a cuando este se hace cero. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se hace cero? El denominador la función en sí se indetermina y ahí tenemos problemas, ¿cierto? Con algo dividido cero, que eso no existe. ¿Ya? Y por lo general estas definiciones que vamos a estar trabajando siempre o casi siempre en los libros, los matemáticos, las clases, todo, casi siempre se hacen en las funciones racionales. ¿Ya? También se puede aplicar otro tipo de funciones, que lo vamos a ir viendo en otro video, pero quedémonos con estas definiciones por mientras. Después entramos con la simetría, ¿cierto? La simetría par, la simetría impar. La par es cuando es simétrica respecto al i. Y simétrica, o sea, perdón, el impar cuando es simétrica respecto al x. ¿Ya? Eje y, eje x. ¿Ya? Uno, ¿cierto?, evalúa estos valores. Los evalúa, ¿cierto? Y me tiene que dar lo que tenemos, la definición. Ojo, también no todas las funciones son par e impar. Incluso yo puedo decir de que estas funciones son, eh, o sea, este tipo de funciones par e impares son un caso particular de todas las funciones existentes. ¿Ya? Hay muchas más funciones que no tienen ninguna de las dos definiciones, ¿cierto? Y que son eh, funciones que no están definidas, ¿cierto? Que no están definidas dentro de un margen que tiene que ver con los ejes, ¿ya? Porque por lo general, ¿cierto? Estas funciones son, por ejemplo, en el caso de las pares son como de este tipo, y en el caso del impares son como de este tipo, ¿ya? Entonces hay una relación entre el eje, entre los ejes y las simetrías, dependiendo de cada función que nosotros vamos definiendo. Tengan en consideración eso. Después está la periodicidad, que nos dice que si existe un número real distinto de cero llamado periodo, tal que ese número
con la función, ¿cierto? Da la misma función. ¿Qué significa esto? Básicamente que nos indica de que el periodo eh, se puede decir que el número que traslada la función respecto de su posición original. ¿Ya? Pero en sí no es un número que te cambie la función. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo decir de que... Porque la periodicidad sobre todo se aplica en lo que son las funciones trigonométricas. Ahí se usan mucho. Entonces no puedo decir que el coseno de 2x igual a 90 es igual al seno de 2x más 90. No puedo decir eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que afecta es el traslado de la función. ¿Ya? Quédense con eso. La periodicidad es un número que traslada la función de acuerdo a lo que nosotros estamos dándole valores. Después están los puntos de corte. Perdón. Después están los puntos de corte. Que hay dos tipos, ¿cierto? Que con el eje X, que es cuando la función, la ecuación, o sea, cuando la función la transformamos en una ecuación, igualándola a cero. Y con el eje Y, cuando evaluamos cero en la función, y luego ese lo definimos como punto de corte. ¿Ya? En uno, ¿cierto? Lo transformamos en una ecuación igual a cero y el otro evaluamos ese cero dentro de la ecuación. Como ha de notar, ¿cierto? Es mucho más fácil, digamos, saber cuando son con el eje Y, en comparación con el eje X. ¿Ya? Pero siempre, siempre es necesario evaluar las dos cosas en sí. Vamos con otra definición. Las asíntotas verticales, no dice de que sea una recta x igual a una asíntota vertical si existe alguno de estos límites. Asíntota vertical es cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Esto. Una asíntota así, ¿cierto? Tengo una función tanto y una asíntota de este tipo. Entonces lo que nos dice la definición de que si evaluamos por la izquierda tiene que dar un valor que sea más o menos infinito. Si evaluamos por la derecha tiene que dar un valor que sea más o menos infinito. Y si evaluamos el límite respecto al punto, que es la definición 3, también nos tendría que dar que sea más o menos infinito. Y ojo, nos dicen si existe uno de estos límites. Si existe. ¿Ya? Puede que no exista. Puede que no exista. Pero por eso vamos a ir evaluando de acorde a lo que nosotros nos estén dando. También hay otra forma que es bien interesante de evaluarlo, que es cuando nosotros tenemos una función, vamos a entrar aquí, una función f de x, ¿cierto? Que sea de la forma, vamos a decirlo muy fácil, a partido b, igualamos sb, igualamos el denominador. ¿Ya? También esa es otra forma de evaluar el límite, y que de hecho responde la duda del por qué tiene que dar más o menos infinito. Pues acuérdense de que cuando pasa eso, ¿cierto? El límites, cuando nos da, ¿cierto? Una partida cero, al fin y al cabo es una determinación. Y ahí hay que ir evaluando, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros hemos ido trabajando a través del trabajo de límite. ¿Ya? También tenemos estas dos definiciones que puse abajito, que dice que si f de x es polinómica, implica de que no tiene asíntota de ningún tipo. ¿Por qué? Porque como dije en un principio aquí, el dominio y son todos los reales. Por tanto, no hay puntos discontinuos dentro de la gráfica. ¿Ya? Porque también las asíntotas tienen que ver con lo que es la discontinuidad de la gráfica dentro de los valores que se le va dando. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto? Que dice que si f de x es racional,
implica que una asíntota vertical es cuando el denominador se anula. O sea, cierto, lo que nosotros describimos acá. ¿Ya? De hecho, voy a correr esto para acá. Ahí, porque ahí se ve un poquito más ordenado. Listo, asíntotas verticales, esa es la definición. Asíntota horizontal dice que sea I igual K una asíntota vertical de la función f de x si existe uno de los siguientes límites. Entonces tenemos esto, ¿cierto? Y una asíntota vertical es de este tipo. Me quedo medio checo. Pero tal es así. Es una asíntota horizontal. Entonces nos dice de que el límite de cuando evaluamos el límite con x lo evaluado al infinito, al más infinito y x evaluado al menos infinito, tiene que dar un valor real. Ya, tiene que dar un valor real. Tengamos consideración eso. Ya. Después nos dice, ¿cierto?, que una función puede tener como máximo dos asíntotas horizontales, aunque frecuentemente la misma recta asíntota, por la izquierda y por la derecha. La gráfica puede cortar la asíntota horizontal. ¿Por qué la corta? Porque básicamente el valor de la asíntota horizontal no provoca lo que podamos decir como una suerte de daño en la función. A diferencia de las verticales, que eso es cuando se indefine la función, determina, perdón, la función, y ahí estamos entrando en otro caso. Aquí puede tocar la función una o más veces, dependiendo, ¿cierto?, del estudio que le estemos dando, porque al fin y al cabo una asíntota horizontal y en sí lo que son las asíntotas estudian los casos extremos de las funciones. Extremos de las funciones. ¿Ya? Y por último tenemos las asíntotas oblicuas, que se estudian solo si no hay asíntota horizontal. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que son mutuamente excluyentes. Si hay horizontal, no hay oblicua, y si hay oblicua, no hay horizontal. Y lo estudiamos de esta forma, ¿cierto? Estudiamos con un límite al infinito de la función dividido un x. Y tenemos pues esta función, dice que es el límite, ¿cierto? De la y de lo que nos dicen. De cuando el x tiende a más o menos infinito, de f de x partido de x nos da un valor m, con m distinto de 0. Estudiamos el límite, ¿cierto?, de la función menos lo que nos da el límite por x. Y lo evaluamos al infinito. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esta expresión. ¿Ya? Si el límite de cuando el x tiende a más o menos infinito de f de x partido de x es igual a un m distinto de 0 y el límite de cuando la x tiende a más menos infinito de f de x menos m de x, menos m por x, ya, esta m nos da un b. Entonces después nosotros armamos la asíntota oblicua de acuerdo a esta expresión, ¿ya? La evaluamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? De que primero necesariamente hay que sacar este para después obtener este límite. Entonces, ahí después nosotros tenemos lo que es la recta que nos da la asíntota oblicua. Y lo oblicuo, ¿cierto?, es cuando es diagonal. Es así, voy a ir así. Y bueno, creo que son los dos casos. Ahí también puede ir así, por supuesto. Eso es cuando b igual 0, por ejemplo. Ya, pero ahí uno va... O sea, no necesariamente cuando b igual 0. Pero ahí uno va evaluando de acuerdo a lo que nos van dando la situación. ¿Ya? Y también en el caso de las asíntotas oblicuas, al igual que las horizontales, puede cortar la gráfica. La monotonía estudia el crecimiento y decrecimiento de las funciones y usamos la primera derivada
Esto es lo importante. La primera derivada la igualamos a cero. La igualamos a cero para obtener los posibles casos extremos. Y después evaluamos con tabla de signos. Ya, la tabla de signos, ¿cierto? Es cuando, ¿cierto? Yo tengo aquí una tablita, alguna tablita. Ya, respecto a un punto crítico que puede dar, más menos o menos más dependiendo de lo que nos están evaluando dependiendo, perdón, de lo que nos dé la función. Y después es tan simple como esto, ¿cierto? Cuando la derivada de la función la mayor que cero crece, y cuando decrece la derivada es menor que cero. ¿Ya? Y ahora vamos con la continuidad, que es el último punto, que nos dicen que son los puntos donde la función es continua. Según la definición de continuidad en un punto, una función es continua en un punto A cuando se cumple que existe una función evaluada, que existe la función evaluada en A, que existe el límite de f de x evaluado en A y que existen los límites laterales de f de x evaluado en A. ¿Ya? Entonces tiene que haber estas tres condiciones. Si no se cumplen las tres condiciones, ahí entramos en los cuales yo les dije en un comienzo de que la continuidad, primeramente vamos a verla como de esta forma, simplemente a saber si es continua o no, ¿ya? Pero en sí, la continuidad tiene diferentes tipos. Y uno entra con el teorema de Bolzano y de Weierstrass, que uno ahí va evaluando qué tipo de continuidades. Y uno puede ir reparando esa continuidad o, o no reparándola de acuerdo a lo que nos dé. Y todo depende aquí del límite. Ahí después vamos a ver otro ejercicio.